Son las 8 de la noche con 35 minutos, señores, 8 con 35. Nos vamos en vivo con Marcial Vilela porque el juez ya está leyendo lo que podría significar la aprobación del pedido de 36 meses de prisión preventiva para Edwin Oviedo o lo que podría significar el que no se la den también. El juez determinará o cuántos meses le darán. Vamos con Marcial Vilela con información en vivo. Adelante, Marcial, buenas noches. José Rocha, buenas noches, información en vivo. Nos encontramos en la sala de audiencia número 2 de la Corte Suprema de Justicia de la República del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios con competencia nacional que funciona en el edificio Sabana en el centro de Lima. Ya se desarrolla esta audiencia de prisión preventiva contra Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana del Fútbol. Hay que indicar que no solamente Edwin Oviedo se encuentra presente, sino también Chan Romero, que ya se ha acogido, ha presentado una solicitud para ser colaborador eficaz. Mientras tanto que Isla Montaño y Edwin Oviedo podrían pasar ya los 36 meses de prisión preventiva. Esto va a definirse esta noche. Hay que señalar que esto después, o en mérito a las investigaciones preliminares, ya se va a hacer lo que es el dictamen de prisión preventiva por 36 meses. De momento viene dando la lectura de esta resolución a cargo del juez Manuel Chuyo Zabaleta. Escuchemos. Oviedo Pichotito habría entregado por intermedio de Camayo Valverde a Inostroza Pariachi la suma de $5.000, el mismo que fue recibido por su cónyuge Gutiérrez Chapa. Dicho dinero fue entregado con la finalidad de que estos costeen los vuelos internos en Rusia. En dicha fecha, Oviedo Pichotito ya se encontraba en Rusia. Apoyando lo que es la audiencia de periodo de prisión preventiva, hay que señalar que dentro de los integrantes, en el primer nivel, en el caso del Huachiturro, se encontraría Oviedo, mientras tanto que en el caso de los Cuellos Blanco, Oviedo ocuparía el tercer nivel. Vamos a regresar con mayores detalles frente a esta lectura de esta resolución de prisión preventiva. José, contigo regresamos a estudios. Muy bien, Marcial, estaremos al tanto, porque en recomendación del Tribunal Constitucional, este tipo de fallos no pueden ser larguísimos, ¿no? Acuérdense que antes el juez se demoraba una eternidad. Richard Concepción Carhuancho demoraba horas leyendo el expediente, leyendo. De las 3 de la mañana daba fallo, ¿no? Ahora, por recomendación del Tribunal Constitucional, esto tiene que ser mucho más corto y mucho más directo, más rápido, ¿no es cierto? Ya no debe haber esos problemas. Muy bien, a ver, ¿qué he dicho hoy? Ay, señor, el Ministerio Público, en vez de bajar la temperatura, la suben, ¿no? ¿Qué ha dicho hoy el fiscal de la Nación? El fiscal Pedro Gonzalo Chávarri. Ha estado en una reunión pública, ¿no es cierto? Y se ha referido, pues, primero a los fiscales que salen a los medios de comunicación en vez de cumplir con sus funciones. Bueno, pues no hay que ser brutos para darse cuenta, no hay que ser genios para darse cuenta, perdón. Se refiere, pues, a José Domingo Pérez y Abela, que son los que salen, ¿no?, a dar declaraciones. Se ha referido a una posible acusación constitucional en su contra. Se ha referido también a los pedidos que ha hecho a los fiscales. Bueno, escuchemos qué es lo que dijo el fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. Adelante. De avisar que me van a presentar una denuncia constitucional en el Congreso de la República porque le he pedido informe a los fiscales especializados que me informen el estado de sus procesos. Entonces, por supuesto que no tiene base legal, ¿no? Pero si yo soy fiscal de la Nación tengo que saber si están respetando los plazos, porque una denuncia no puede durar 4 años, pues, no puede durar 5 años. Y yo hoy día reitero el oficio para que me lo informen en el día, no importa lo que pase, pero yo voy a reiterar, porque no necesitamos fiscales proactivos, fiscales que trabajen, fiscales que no salgan a los medios únicamente para hacerse conocidos con la desgracia de otras personas. Queremos resultados, archivos o acusaciones, no interesa, pero queremos resultados dentro de los plazos legales. Esa es la única recomendación que le voy a hacer a todos ustedes, señores fiscales. Muchos no me conocen, pero yo soy el doctor Chávarri, quien tiene toda su vida aquí en el Ministerio Público. Oh, gracioso el fiscal. Muchos no me conocen, pero yo soy el fiscal Chávarri, le dice a los fiscales. Como no lo van a conocer, pues, señor fiscal de la Nación, por favor, claro que lo conocen. Pero más allá de que lo conozcan o no lo conozcan, basta de esto, ¿no? ¿Hasta cuándo? Ahora va a salir también seguramente el José Domingo Pérez o el fiscal Vela a decir, a responder, y así seguimos con lo mismo, dando vuelta, cuando en realidad tendríamos que esperar ya a calmar las aguas, pues, ¿no? Por lo menos por fin de año, ¿no? Por fiestas navideñas, dándonos la paz. Basta de esta bronca. La verdad es que no es saludable para nadie estas broncas. No es saludable para nadie. Que se siga con... Porque lo único que esto va a ocasionar es que desde el grupo de José Domingo Pérez sigan pidiendo la salida del fiscal Chávarri.
Eso es lo único que van a sacar con esto. Nada más. Y más bronca, nada más. No van a sacar nada más, se lo puedo asegurar. Porque ¿qué van a conseguir con esto? Con estas declaraciones del fiscal Chávez, ¿qué consigue? Nada, pues absolutamente nada positivo. Lo que consigue es que los que van para el otro lado sigan pidiendo su salida. Y más bronca, porque seguramente ahorita respuestas y respuestas. ¿O me equivoco, doctor? Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. ¿O me equivoco? Bueno, yo quisiera en todo caso enfocarlo desde un plano de vista conceptual, en el sentido de que estamos hablando de una institución, de un órgano cohesional autónomo, que tiene una estructura jerárquica. En cualquier parte del mundo, un Ministerio Público es un órgano verticalizado, a diferencia del Poder Judicial, que conceptualmente es un órgano horizontalizado. Es decir, en el Poder Judicial los jueces tienen una autonomía prácticamente absoluta en el desarrollo de sus funciones. En cambio, el Ministerio Público no. El Ministerio Público es ente totalmente verticalizado, burocratizado, donde quien lidera la persecución del delito es el fiscal de la Nación. Por eso es que es habilitado legalmente que el fiscal cambie a los fiscales de inferior jerarquía cuando los considere necesario en la lucha contra o los fines que se ha planteado la institución. Eso no ocurre en el Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial no puede cambiar a los jueces que ya están nombrados. Pero en el Ministerio Público sí, por la connotación de la institución. Claro, yo por empezar el diálogo cuando no lo he presentado, el doctor Gustavo Gutiérrez está con nosotros. A ver, doctor, pero vamos, pues analicemos las circunstancias, ¿no es cierto? Veamos qué es lo que está pasando en el Ministerio Público. Cambiar ahorita fiscal José Domingo Pérez o a Vela no sería la mejor movida en un tablero de ajedrez. No, yo no creo eso, ¿no? O sea, primero, en principio creo que estamos hablando de una conjetura, ¿no? Porque en ningún momento me parece que el fiscal de la Nación se ha pronunciado sobre un cambio, ¿no? Esencialmente el pedido, el requerimiento de un informe debe ser tomado del modo más natural posible, porque el fiscal de la Nación tiene la atribución y ciertamente los fiscales de inferior jerarquía están en el deber de proveer de la información que requiere el fiscal de la Nación. Yo creo más bien que es al revés. O sea, yo creo que garantizar que los fiscales, que ciertamente creo que nadie duda de la honestidad y del trabajo esforzado que están haciendo, yo creo que garantizar el cumplimiento de sus funciones significa que haya una autocontención de ellos mismos y entiendan que está un órgano jerarquizado, cumpla con emitir los informes correspondientes y se eviten pues la confrontación y el boca a boca, ¿no? Porque tampoco es apropiado que salga el fiscal Pérez a decir que se retire el fiscal de la Nación del cargo, ¿no? O sea, técnicamente imagínate, pues es como si un empleado en una empresa pues plantee que se retire el dueño el propietario venda sus acciones. O sea, sí, claro, eso es inadmisible, para pelear, ¿no? Se necesita dos. Correcto. No, uno solo no pelea, sino haría sombra, como los correcto, boxeadores. Pero yo la verdad, no sé, salvo que me desmientas, pero yo al primer funcionario del Ministerio Público que ha advertido que frontalmente se ha ido en contra de un fiscal ha sido el señor Pérez contra el fiscal de la Nación. Eso es cierto, en una entrevista que se le hizo a José Domingo Pérez sorprendió a todos porque quien lo puso donde está ahorita, José Domingo Pérez, fue el fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Con Vela. Eso es verdad. Pero, digamos, teniendo la jerarquía que debería tener el fiscal de la Nación, el emitir algunas respuestas que él ha emitido y el alentar y echarle más carbón a esta confrontación tampoco le hace bien, ¿eh? Sí, yo entiendo que sí, ¿no? Yo entiendo de que, como te decía, conceptualmente creo que está dentro de sus competencias, pero sí creo que es inapropiado algunos gestos y más bien creo que ya debieran bajar las tensiones porque eso perjudica a una de las instituciones más importantes en el Estado democrático, que es el Ministerio Público. Pero ¿no? Con esto no se va a bajar las tensiones, pues yo también es lo que digo, ya es hora que se baje, pero con esto no se va a bajar. Pero es que ya no debieran responder. O sea, ni funcionalmente debieran responder, porque los fiscales no actúan en el ejercicio de una actividad política. O sea, los fiscales están subordinados a una entidad, por lo tanto tienen que guardar el respeto y el decoro que corresponda. Yo creo que sería un éxito que el fiscal Pérez y el fiscal Vela sean implacables en lo que están haciendo y demuestren con sus acciones, sus providencias, sus pedidos, etcétera, que están trabajando correctamente en el ejercicio de su función. ¿Usted cree de verdad que no van a responder? ¿O usted cree que no deberían responder? No, yo creo que no deberían responder. A mí me parecería bueno que no respondan, pero me parece poco probable. El fiscal Pérez, entiendo, aunque en el gremio no se le conoce, pero entiendo de que él ha hecho una maestría en Derecho Constitucional y por tanto él debe saber que su estatus como un fiscal de inferior jerarquía le corresponde guardar el máximo respeto con las autoridades que son superiores, ¿no? Ahora, esto es algo que siempre se ha preguntado también cuando se analiza este tema. El Ministerio Público, usted me dice que tiene una rigurosidad vertical. ¿Es casi castrense?
Yo diría que es una rigurosidad vertical, ¿no? O sea, hay definitivamente en las investigaciones un alto margen para el ejercicio del fiscal, que tiene que actuar con el principio de veracidad para buscar la verdad, pero ciertamente hay una conducción clara de la persecución del delito y el titular del Ministerio Público es el fiscal de la Nación. Por tanto, el fiscal de la Nación tiene la atribución del caso para poder vincularse a cualquier tipo de investigación o sustraerla o cambiarla finalmente de la orientación en la que está definida, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, a Sánchez, el anterior fiscal de la Nación, le faltó un poquito más de liderazgo, ¿no? Porque fíjate que Hamilton Castro demoró mucho en la investigación que se hizo. Con Toledo se demoraron 4 años. Yo creo que ahí faltó un liderazgo de un fiscal que hubiera sido más bien más proactivo, exigirle al fiscal Concha, exigir a los otros actores que se pronuncien de modo inmediato, ¿no? En eso estamos completamente de acuerdo. Yo también creo que hubo una parsimonia, una lentitud impresionante cuando se vio este caso. El doctor Alejandro Verástegui se une también al grupo para conversar en la mesa. Bienvenido, gracias por estar acá. Un gusto saludarlo. ¿Cuál es su opinión frente a este tema, a las declaraciones de Pedro Gonzalo Chávarri, al hablar de los fiscales que prefieren salir en los medios, bueno, en clara alusión a José Domingo Pérez y a Vela, ¿no? Sí, lamentablemente estamos viendo cómo la parte jurídica en nuestro país se ve pues invadida por lo político, se ve un afán de ambas partes, ¿no? De atacarse también en público cuando esto es algo que se tuvo que haber arreglado de manera interna. Yo creo que ya es más inclusive personal que político. Es más, hasta los Twitter que están utilizando, ¿no? El mismo fiscal Chávarri les quita el apoyo a los fiscales cuando se debería de ver un trabajo en conjunto. Yo veo, lamentablemente, que está dándose un espectáculo caótico que aquí nadie gana. Por lo menos el pueblo es el que pierde totalmente. Y el tema de inversiones en el país también esto ahuyenta de una manera grave. Sí, y podría dar pie a quienes hablan de persecuciones políticas y demás, y eso también es preocupante. Es que lo que ocurre es que también, José, quizás políticamente o en los niveles de respaldo sea cuestionable el fiscal Chávarri como consecuencia de todo lo que se le imputa, como el fujimorismo y el descrédito que tiene, pero eso no puede admitirse a que se quiebren las instituciones. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional evacuó una resolución para el caso de los grupos parlamentarios, pero esa resolución tiene 4 votos. O sea, por más de que el tema sea legítimo, es una resolución que tiene 4 votos y no podemos admitirla, porque mañana quizás en un parlamento autoritario, 4 votos y un Tribunal Constitucional manejado, con 4 votos se controle y se habiliten decisiones totalmente polémicas que pueden habilitar un modelo autoritario. No se puede admitir, porque para una sentencia de constitucionalidad se requieren 5 votos conformes, así lo señala la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Igual en el Ministerio Público, el señor Chávarri es un ave de paso. Pero si nosotros empezamos a cuestionar la legitimidad de un fiscal de la Nación, empezamos a darle el mismo nivel que a un fiscal de inferior jerarquía, estamos desmontando la institución. Pero eso también depende de quien esté sacándole brillo al cargo, pues, doctor. Pero yo lo tengo claro, pero el fiscal, es inapropiado. Repito, creo que el rol que corresponde en este caso, y eso lo habla mucho el derecho comparado, el rol que le corresponde al fiscal superior o a un fiscal especializado es un deber de autocontención. Es decir, meterse en su caso, asumir su investigación, ser implacable con la persecución del delito, pero ciertamente no estar pues confrontándose con un superior de esta manera, abonando a que haya una respuesta. Ahora, doctor Verástegui, ¿qué piensa usted de las reacciones que se ha tenido previo a esto? Pues porque lo que sale a decir el fiscal Vela y el fiscal Domingo Pérez es que lo que sienten no solamente es el no apoyo del fiscal de la Nación, sino lo que sienten es una especie de acoso a los fiscales que están viendo el caso Lavallato. Hablan hasta de hostilidad laboral prácticamente, que es la que están sufriendo. Y ahora, mira tú, justamente el tema, ¿no? Cómo ese contradictorio o que juegan. Por ejemplo, el fiscal Domingo Pérez, cualquier comentario que él hace en contra de Chávarri y de otro, ya le inician un proceso. Peña Cabrera salió a hablar en contra de Rafael Vela y no pasó nada, no salió ningún proceso y todo sigue bien, ¿no? Ahora, lamentablemente, yo sé, o sea, hay instituciones jurídicas que así el pueblo no esté de acuerdo con el fiscal Chávarri, ya es el fiscal, se tiene que tratar de respetar. No es un tema que yo pueda votar por el fiscal, es un tema interno, pero lamentablemente el fiscal no da pues la talla que el pueblo espera, ¿no? Es que como la frase que dicen, la mujer de César no solo tiene que ser decente, tiene que parecerlo, y por lo menos este fiscal siempre nos da unas apariencias de que no. Y es más, todo indica de que la idea de hacer este pedido nuevamente de información, a pesar de que ya en noviembre lo hizo y ya se le remitió, está pidiendo nuevamente como para buscar contradicciones y ver excusas de repente para sacarlos, que para mí sería un grosso error, ¿no? Sería algo catastrófico
pero que al fin y al cabo en nuestro país estamos viendo que a veces se toman unas decisiones absurdas, por lo menos desde el lado del fujimorismo estamos viendo cómo se disparan a los pies en las comisiones de Congreso y pero todo eso también eso. sería, si eso ocurriese, no hay la menor duda que sería un disparo a los pies del fiscal Chávarri también. Una de las cosas, yo lo comentaba el otro día, una de las cosas que se ganó la aprobación el fiscal cuando recién ingresó, que para la población en común no era súper conocido, digamos, ¿no? Pero una de las cosas que le hizo ganar la aprobación fue las primeras decisiones que tomó, que fueron aplaudidas por muchos. Poner a Vela, juntar los procesos Lavallato, darle fortaleza. Y eso que él hizo en su momento lo podría tirar abajo con decisiones de este tipo. No sé qué piensa usted. Es que yo no encuentro ninguna decisión grave que ponga en riesgo la investigación de los casos de Lavallato. Hasta ahora no la encuentro. Salvo que haya pues alguna persona que pueda leer el futuro, ¿no? Pero lo que yo encuentro es un fiscal que pide informe. Y yo, la verdad, si yo fuera el fiscal Vela, se lo doy con todo gusto. Y si no quiero preservar algún grado de reserva por un tiempo, pues le doy la mitad del informe. Pero oponerme o confrontarme a un superior, tomando en claro que estoy en una institución donde hay una jerarquía y donde el fiscal personifica la persecución del delito, el fiscal de la nación, entonces tengo el deber de colaboración. Pero y hablar del hostigamiento, ¿no le parece que existe? Pero ¿cuál es el hostigamiento? No entiendo. O sea, fíjate, todos los fiscales... yo le escuché a Chávez Cotrina, me parece por acá, hablar sí, claro, de la crisis que hay en las fiscalías contra el crimen organizado y contra la trata de personas. Es decir, los fiscales trabajan en situaciones insostenibles por la carencia de presupuestos. Hay inclusive trabajadores que ganan sueldos paupérrimos. Y eso no va a solucionar pues el fiscal Chávarri de la noche a la mañana. Eso es un asunto que va inclusive a niveles del Congreso y a niveles del gobierno. Porque el gobierno es el que tiene que proveer de los recursos necesarios. Si no hay recursos, se tiene que distribuir con lo que se tiene. Entonces, hablar de hostilización por esos hechos me parece realmente polémico. Y además, como te digo, yo creo que acá hay una sobreexposición. Hay fiscales que en todo caso están al límite en lo que corresponde a hacer su función jurisdiccional y trasladan hacia la función política, que es muy atractiva, como lo hizo en su momento Carlos Torres Caro. Torres Caro fue un fiscal que al final metió preso a un congresista, toda la opinión pública a su favor, y al final se resultó que el congresista era inocente porque nunca hubo un muerto. Y el señor aprovechó eso para poder utilizar una tribuna política. Igual también en el caso de los señores procuradores de UGAS y de Vargas Valdivia, que cuando el ministro de Justicia, Fausto Alvarado, le pidió un informe, no se lo querían dar. Se creían absolutamente independientes y ciertamente la Procuraduría también tiene la misma característica que el Ministerio Público, tiene una estructura verticalizada. Depende del Ministerio de Justicia. Depende del Ministerio de Justicia. El ministro tiene el derecho a tener una información que se la negaban sistemáticamente tanto a Fausto Alvarado como a Carlos Gamarra, que fue el ministro que lo sucedió. Se negaban en ese momento y tenían pues altos índices de popularidad. Y eso pues es incorrecto. Pues no, yo creo que ahí hay un tema que digamos, voy a hacer una pregunta que tal vez puede sonar desde el punto de vista legal o jurídico del sistema de justicia incorrecta, pero cuando hablamos de un caso como el caso Lavallato, ¿no deberíamos darle un tono diferente? O sea, no es que el caso Lavallato, yo no pido que se convierta en una isla, pero sí en una circunstancia distinta. No sé qué piensa usted, doctor Verástegui. No estamos hablando de estamos hablando del hecho de corrupción más grande de la historia del Perú y de varios países alrededor. Ahora, yo entiendo efectivamente, como Gustavo menciona, ¿no? Se supone que los fiscales de menor jerarquía tendrían que darle la información al superior. Pero lo que pasa es que hay tantas suspicacias que se han dado de que, por ejemplo, el diario O Mundo, ¿no? En el caso de Brasil, está indicando de que hay información que es candente, de que a partir de enero eso va a derrumbar un montón de políticos. Pero lógicamente eso coincide también con el acuerdo al que han llegado este equipo de Rafael Vela con Odebrecht para ver qué información sale. Y también coincide con la visita de Rosa Bartra a las oficinas del fiscal. Entonces, esto ha generado una especie de peligro de información, o sea, como que el Rafael Vela siente que puede filtrarse información que no es adecuada o de que pueden estar también distrayéndolos a ellos al tener que hacer estos informes cuando ellos tendrían que enfocarse en lo que se viene con estos datos. ¿No? Yo creo que el tema se va a deslindar si el fiscal Chávarri al final no lo retira, sigue en el caso, pero si lo retira, pues todo esto sería real, o sea, no serían solo suspicacias. Ya, pero no será solo de que los pueda retirar. Yo quiero irme a las declaraciones de uno y otro con la esperanza de que esto pueda terminar calmándose, aclarando el tema. Pero cuando tú hablas de hostigamiento, hablas no solamente de que te puedan sacar, hablas de que no te dejan trabajar. Ahora, yo planteo algo, doctor, frente a lo que usted está diciendo además. El tema de México ya se le archivó, ¿no es cierto?, a José Domingo Pérez. Pero todavía está las referencias, la investigación por las referencias hechas al fiscal de la Nación,
Está el tema de la esposa, que también se le pidió informe. Se les pide informe de cada uno de los casos, pese a que ya anteriormente, entiendo, se había entregado informe, frente a casos tan complicados y con tantos miles de folios como los que él está viendo. ¿Esto es necesario en esta coyuntura? Mire, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿por qué? Porque hay también cosas que pueden llamar a la sospecha, ¿no? Primero, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, el acuerdo reparatorio es un acuerdo pues vergonzoso, ¿no? 600 millones. O el hecho mismo de permitirles que esos 600 millones los saquen de la explotación económica de algunas actividades empresariales en el Perú. Es decir, van a seguir trabajando durante 15 años. Prácticamente nosotros le vamos a pagar la reparación civil a Odebrecht. Entonces creo que hay un deber también del fiscal de la Nación de tener que asumir y tomar conocimiento de esas cosas, porque él es el que lidera la entidad. Porque lo otro es que el señor, repito, esto no se trata de Chávarri. Esto se trata del fiscal de la Nación. Y el señor es fiscal de la Nación entre tanto en cuanto está en el cargo. Y el cuestionamiento que se le hace a Chávarri es el mismo que se le puede hacer el cuestionamiento a San Martín, que llamó también al juez Ríos. O el mismo fiscal Pérez. Sí, por supuesto, de acuerdo, completamente. Fiscal Pérez que se tomó foto con Toledo en la marcha de los 4 suyos. Y ha estado detrás de Toledo en esa marcha. Entonces yo también podría cuestionar la legitimidad del señor, tomando en cuenta que Toledo también está involucrado en el caso de Lavallato. Entonces, esas son pero no está solamente José Domingo Pérez, los 4 suyos por eso son conjeturas. Es un tema aparte, ¿no? Creo que mientras actúan correctamente, mientras no hay una destitución, yo creo que el hecho de emitir un informe, el hecho de exigir el cumplimiento de determinados estándares, yo no creo que le signifique una grave complicación, una afectación al trabajo, porque es un equipo de colaboradores y entiendo que ellos manejan la información en el día a día, ¿no? Hablan inclusive hasta de las oficinas que deberían haber entregado y nunca les entregaron, ¿no? También han reclamado por ese tema. Sí, justamente yo quería indicar el tema de que se está moviendo como que el acuerdo de Odebrecht sería un tema pues que se va a ahorrar mucho dinero, que el Perú está perdiendo y todo esto. Pero tenemos que ver de que esa es una negociación que se hace con Odebrecht para sacar información, ¿no? Es decir, tienes datos, puedes confirmarme qué políticos tengo y que son corruptos, y lógicamente el otro sí los tengo, pero lógicamente no te voy a pagar las otras deudas. Y es un tema de negociación, porque si uno dice, no, tienes que pagarme todo, ok, no te doy los datos. Tendríamos que sopesar qué es más importante, o el dinero que regrese, o que estos políticos corruptos se vayan a su casa y no los tengamos nuevamente en la palestra política de nuestro país. Me ganó con eso, justo se lo voy a preguntar también a ambos. Para redondear la pregunta con respecto a lo que dice el doctor, porque me parece interesante saber esto. Aquí puede haber 2 líneas. Correcto. ¿No es cierto? Es decir, oye, yo quiero que estos corruptos terminen pagando lo que se robaron del Perú, que son, voy a poner una cifra cualquiera, ¿ya? 10.000 millones. Ya. Y estos corruptos desalmados que le robaron a mi país, quiero que me lo terminen pagando. Y la otra línea es, pero no solo quiero que me paguen, quiero que aquellos miserables que se aprovecharon del voto popular, que se aprovecharon de la confianza de la gente, paguen y terminen presos. ¿Puedo obtener los dos? Bien, tranca, ¿no? Pero discúlpame, José, no estamos hablando solamente de una reparación, estamos hablando de la libertad, porque el señor Odebrecht tiene que irse preso, porque ha cometido delitos en el Perú. Él tendría que hacérsele una extradición y tener que ser juzgado también en el Perú, porque pero los delitos... no va a colaborar así, doctor. Perdóname, ya, a ver si no va a colaborar. A ver si no va a colaborar si es que se le dice, oye, te eximo de la pena. Por favor. ¿Usted cree que va a colaborar si se le dice, te voy a meter preso? Por supuesto. ¿Por qué crees que están? ¿Por qué crees que Pero si tiene prisión domiciliaria en su país todavía. En su país porque está colaborando. Y está colaborando bien. Y está dando indemnizaciones millonarias. Y vive en un palacio, dicho sea de paso. Obviamente. Pero ¿por qué crees que hoy en día los fiscales se valen mucho de los delatores? Porque tienen miedo a la prisión. Sí, pues, entonces, pero Odebrecht es un hombre que tú le dices, oye, vas a tener prisión domiciliaria, y el hombre está feliz de la vida porque vive en un palacio con piscina y les empleados. Tener prisión domiciliaria. Aquí no hay... Tendría que ir al Urigancho. Los delatores no se tienen lo mismo. Marcelo Odebrecht tendría que ir al Urigancho. Pero claro, yo creo que la negociación es mediocre. El procurador obedece, me parece, a agentes externos, a agentes del Club de la Construcción. Y lo que están haciendo es una impunidad que viene desde la época de Marisol Pérez. No hay que olvidar que plantearon la aprobación de una ley para poder proteger a determinados sectores empresariales. Así que, ojito, ojito. Acá hay una pugna, me parece, un lío entre grandes. Hay muchos intereses de por medio, pero ciertamente lo que a mí me da pena como constitucionalista es la destrucción de las instituciones. No les interesa a las instituciones. Y están tratando de quebrar de cualquier modo, porque en realidad en el país los dignatarios... Todos los dignatarios, desde el presidente de la República, todos tienen cuestionamientos.
No hay nadie que esté, no hay nadie que esté totalmente libre. limpio Hay para que todos pueda tienen techo de vidrio acá. Por supuesto. Entonces acá es muy techo. preocupante la situación. Muy bien, ambos, muchas gracias. Realmente es un tema polémico y ojalá que volvamos a debatir. Muchas de gracias. verdad, que Gracias. es interesante tener dos posiciones para que la gente las escuche y pueda tomar sus propias conclusiones. Ambos, muchas gracias. Gracias por haber estado Igualmente, en el programa. gracias. Señores, tengo que irme al corte. Son las 9 de la noche en punto. Corte, noticias y regresamos con su palabra también aquí en Exitosa, la radio del Perú. Ya venimos.